Y ese fue el final después de 5 días del Congreso de Educación que se desarrolló en Tarija. Buenas noches, Bolivia. Aquí me iba arrancando de esta manera, sí, bastante irónico, ¿verdad? El Congreso de Educación concluye con esta situación, con desacuerdos, con muchas observaciones, aparentemente con una votación en mayoría, pero un magisterio urbano que no está de acuerdo con estas determinaciones, que tienen que ver con ¿qué? Con una modificación en la malla curricular y además también se habló de un tema presupuestario. ¿Qué dice el magisterio urbano? Hoy vamos a hablar de este tema junto al profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano, y también nos va a acompañar el profesor Álvaro Puente como experto en pedagogía. Voy a arrancar con usted, por favor, profesor José Luis Álvarez. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué el desacuerdo? Muy buenas noches. El programa el día de hoy ha concluido. Adelante, profesor. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, adelante. Bien, enseguida vamos a restablecer la comunicación con el profesor. Vamos a repasar cuáles son las principales determinaciones que se han asumido luego de este trabajo de 5 días, un congreso que se ha desarrollado en Tarija. 5 puntos elementales, 22 comisiones que han estado en un trabajo intenso durante estas jornadas en el sur del país. Conclusiones del Congreso Educativo: cambios a la malla curricular priorizando la formación científica, técnica, tecnológica y productiva. Esas fueron las determinaciones en primera instancia, pero también tema presupuesto, aumento del presupuesto educativo por parte del Estado del 10.8% al 33%. Recordemos que el magisterio ha instalado una lucha desde hace mucho tiempo intentando que haya un incremento en el presupuesto para la educación, entendiendo que sí, definitivamente se necesita. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Estoy no sorprendido, sino impactado por la forma en que se ha cerrado el Congreso Educativo. Resulta, por supuesto, una paradoja que maestros terminen así cuando esperamos que cambie la educación a partir de los educadores. No se puede llegar a este extremo de empujones y de tensión tan complicada. Quiere decir que no hay tolerancia, que es la base de la educación. Aquí estamos con el profesor Álvaro Puente, que también ha visto estas imágenes. Profesor Puente, ¿qué le parece lo que acabamos de ver en el cierre del Congreso Educativo? Mira, es lamentable. Por un lado, es verdad, el tipo de relación, de violencia, de vulgaridad es lamentable. Pero lamentable es que en un congreso pedagógico el centro de la pelea sea eso, que si en kinder le pagan al maestro 100 horas u 80, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la calidad de nuestra educación? Que si se va a dar el bono Juancito Pinto, que si no se va a dar, que hay que cambiar el currículum. Ah, no, que no hay que cambiarlo. Y lo someten a votación. Hay cosas que no se someten a votación. Que el mundo avanza, voten lo que voten, el mundo avanza. Que tenemos que irnos poniendo al día siempre, no se somete a votación. Un congreso pedagógico es precisamente para exigir un cambio radical. Y estamos dando vueltas a la periferia, a tonterías, a detalles que no le hacen. ¿Con qué criterio científico o técnico se dice que 33% el presupuesto? Si no sabemos ni siquiera si tendremos presupuesto el próximo año. Sonaría bien, por ahí. Álvaro, aumentarlo, pero suena, digamos, aparentemente, pero no se ve viable. Hombre, ¿no? Se puede pedir más presupuesto para todo, evidente. El chiste es saber para qué. Para que tener la basura que tenemos ahora no se debe aumentar un centavo al presupuesto. El país está desperdiciando para tener que de cada 10 alumnos solo 2 saben leer. Para eso vamos a gastar el 33% del presupuesto. Absurdo. Ahora, ¿por qué se ha dado esta equivocación en la forma de encarar el Congreso? ¿Será por la metodología, por la falta tal vez de un liderazgo o qué, Álvaro? Porque siempre este gobierno, este partido, ha tenido en educación un nivel de mediocridad terrible. Los ministros, la ley de Avelino Signani son lamentables. Entonces, no se puede llamar a un congreso con esta misma gente. ¿Eso para qué sirve? Un congreso se hace
para sacudir la realidad y abrir puertas al cambio. El Congreso no puede decir qué cambio, tiene que promoverlo, pero ahí hay que llamar a un equipo técnico de gran altura que trabaje en cada una de las áreas. Eso no es... ¿Quiénes debieron estar y quiénes no, Álvaro, para que esto prosperase? Primero debieron estar elementos críticos y no los que están alrededor del magisterio ni los que están alrededor del gobierno y del ministerio. Segundo, debieron haber expertos internacionales, pedagogos de gran nivel, invitados a ayudar a discutir. Después debió haber una prediscusión, que preparar temas claves en el sistema educativo. Nadie ha preparado nada, están discutiendo tonterías que no hacen. Es una reunión sindical típica, pero no es un congreso pedagógico. ¿Se ha perdido una gran oportunidad o usted cree que algo se puede rescatar? No era una gran oportunidad ya, desde que se convocó era una mediocre oportunidad y ha salido lo que suponíamos, ha salido más de lo mismo, discutir cosas externas, que vamos a enseñar robótica y ajedrez. Déjense de tonterías, el tema más profundo es que hay que cambiar la pedagogía, no para llenar las cabezas de nuestros niños con datos, sino para hacerlos más inteligentes, más trabajadores, más responsables, más solidarios, más humanos, más patrióticos. Todo eso hay que hacerlo, pero eso es desarrollando inteligencias, desarrollando emotividades, desarrollando sociabilidades, desarrollando carácter. Eso es lo que hay que hacer, hay que modernizar nuestra educación y no discutir si se les da una limosna a los del kinder o no. No va por ahí el problema. No va por ahí las peleas entre magisterio urbano y rural. Lógicamente los del urbano tienen un pequeño incremento salarial por lo difícil que es vivir en el campo. Los del área urbana no se resignan. En ningún país del mundo hay dos magisterios. El gobierno maneja y va dando los ítems y la gente va trabajando donde cabe, si ha ganado un concurso de méritos. Aquí no hay ningún concurso, aquí todo es pelea por ganar más y más presupuesto porque solo quieren más sueldo. No es eso. También debieran pedir un trabajo más humano, un trabajo más llenador, un trabajo más fecundo para la sociedad. Y no, estamos en lo mismo, en la misma pelea de los mediocres que pelean por un puesto en la cola en vez de pelear por qué se vende en la cola. Bien, son las primeras impresiones de las conclusiones de este Congreso Educativo, Luciana, con el pedagogo Álvaro Puente aquí en Santa Cruz. Pero vamos a hablar en este momento, Tufí, con el profesor José Luis Álvarez. Hemos ya restablecido la comunicación y lo vamos a escuchar. Profesor, buenas noches nuevamente. ¿Qué pasó en el Congreso y cuáles han sido las observaciones que tiene el magisterio urbano? Profesor, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches. Bien, sigamos por favor, Tufí, desde Santa Cruz con el experto en pedagogía. Y quiero consultarle respecto a esto que han manifestado como puntos centrales, una educación científica, técnica, tecnológica. Ahora, yo me pregunto, con lo que tenemos ahora y con la manera de enseñar, ¿esto será posible? A mí me pregunta. Sí, profesor, para usted la pregunta. Mire, es elemental. Primero, ya hemos visto que, y ya lo han visto en el Congreso, que nuestros alumnos no entienden lo que leen. Eso es primero que nada. No entienden lo que significan las proporciones, que una cosa es la doble que otra. A sexto de primaria no entienden. Ciertamente en esas estadísticas influye mucho el COVID, que nos tuvo a nuestros alumnos 3 años sin educación. Los que están en sexto de primaria, que es con los que se sacaron estos resultados, son alumnos que tuvieron primero, segundo y tercero en la famosa educación a distancia, que fue mentira, fue un engaño. Entonces los pobres están deshechos. Pero este es un drama que es muy real en todo nuestro país. Antes incluso, más de la mitad de nuestros alumnos hace 10 años no entendían lo que leían. Entonces,
tenemos que ir mucho más al fondo. No es cosa de enseñar ajedrez, no es cosa de que hagan robots en el aula, es cosa de que entiendan la naturaleza, sus leyes, no que aprendan de memoria los teoremas de la física ni los teoremas de la matemática, sino que entiendan por cómo se descubrieron, cómo se hicieron, para qué sirven, cómo... ¿Cómo se puede lograr eso, profesor? Que entiendan La nueva pedagogía va por ahí, la nueva pedagogía va por ahí. La antigua es todo de memoria. Por ejemplo, vamos a un caso más sencillo, historia. En historia les enseñamos a nuestros chicos la guerra del Chaco, quién fue el general, qué fecha fue la guerra, y aprenden de memoria todas esas cosas. En mi colegio el profesor de sociales les dijo: chicos, vamos a filmar una película. Usted va a ser el presidente Salamanca y usted va a explicar por qué tenía esas razones para empezar la guerra del Chaco. Y usted va a ser el juez que va a juzgar al presidente y usted va a ser... Se prepararon como locos, buscaron de la guerra del Chaco y después filmaron su película. La diferencia, ¿cuál es? Que esos chicos en su vida se van a olvidar de lo que fue la guerra del Chaco realmente. Los que aprendieron de memoria para repetir en un examen las fechas y los nombres no se acordarán de nada. Entonces depende cómo lo hagas, y eso es el secreto del maestro: acompañar el crecimiento del alumno. No les da los datos, le hace descubrirlos, le enseña a buscarlos, lo apasiona para tener él la lucha por buscarlos. Ese chico, lo que él ha realizado, se le queda de aprendizaje para siempre. Lo que te dan te puede durar minutos u horas, incluso algunos días si eres memorión, pero no es eso aprender, no es eso lo que queremos en el colegio. Nuestros chicos no son discos duros que hay que meterles todos los datos. No, son el cerebro que relaciona esos datos, que los busca, que los almacena ordenados, Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso en el campo de la sociabilidad igual, en el campo de todas las materias del colegio. No es el tema que si les vamos a poder en física más los adelantos científicos. No interesa eso. Bien, el resultado, nuestros chicos en un examen lo que quieren es copiar. Hay colegios donde el chico se le da el examen y vaya a su casa y lo elabora. Y el chico ahí no lo arregla buscando un libro, tiene que pensar. Y eso es lo que no hacen nuestros maestros, ni al enseñar ni al evaluar. Bien, así estamos con el profesor Álvaro Puente, reflexionando sobre los cambios en la educación. Luciana, volvemos a La Paz. Sí, y esta vez ya para poder conversar de manera directa con el profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano, que está con nosotros. Profe, ahora sí le escuchamos. Por favor, quisiéramos saber qué es lo que pasó en el Congreso, por qué se llegó a esta situación tan tensa, incluso con estas imágenes que definitivamente dejan mucho que desear. Y además, ¿cuál es la observación que tiene el Magisterio? En primer lugar, Luciana, muy buenas noches. Vamos a partir de una afirmación categórica que hemos hecho como maestros. La educación actual está viviendo una aguda crisis educativa. Ha hecho que la aplicación de la 070, como también la aplicación de las 1565, caiga la calidad educativa en forma vertical. Los mismos datos que ha entregado el OFCE, que ha hecho la UNESCO, etcétera, sobre la calidad educativa, vamos a ver que menos de un 10% en sexto grado, el estudiante logra alcanzar una adecuada lectura de comprensión, logra desarrollar el razonamiento lógico-matemático. Es decir, ha caído a niveles totalmente insospechados. Y sí, nosotros partimos del criterio de que el sistema educativo, alejado de la realidad encerrado en sus cuatro paredes, por el propio sistema obliga que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea totalmente repetitivo, memorístico. Eso porque el estudiante no logra aprender uniendo práctica y teoría, usando sus sentidos, relacionándose con su medio social, en su entorno geográfico, etcétera. Por eso los maestros hemos planteado que queremos una nueva escuela, que salga de sus cuatro paredes y se ligue al proceso de la producción social. Solo en el proceso de la producción social
Sí. La química, la física tiene sentido. La tabla de valencias, como es del cloro, del sodio, del oro, etcétera, en el proceso de producción, por ejemplo, para elaborar gaseosas o para elaborar elementos del aseo, tienen sentido sus valencias y cómo actúan. Ahora, pero reitero, el gobierno y los anteriores gobiernos nunca escucharon esa propuesta que tenemos los maestros. profesor, De tener una nueva escuela que le permita al estudiante conocer, aprender, y la única forma de aprender es, como dice el señor Puig, haciendo, uniendo práctica con teoría. La 070 ha tratado de hacernos creer que iba a unir práctica con teoría. Nos ha hecho creer que iba a ser una educación que supuestamente iba a terminar relacionando con la realidad. Hay incorporados criterios como es de la educación descolonizadora, educación comunitaria, etcétera, que en lugar de dar más espacio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha reducido la atención a las materias instrumentales, a las ramas científicas, etcétera, para desperdiciar el tiempo primero en todo lo que se llama un repaso de todo lo que es conocimientos, costumbres de nuestros pueblos indígenas originarios, que se tradujeron en los hechos, por ejemplo, en reducción del trabajo en el aula. Profesor, y también profesor, le tengo una consulta, y esto específicamente de lo que ha sucedido en el Congreso, porque he escuchado algunas denuncias de parcialización en las dirigencias de diferentes sectores, de tal vez que aparentemente están siguiendo una misma línea del gobierno. Esas son las denuncias. Le quiero preguntar al respecto, ¿qué opina el magisterio urbano? ¿Ha habido parcialización en las determinaciones, en la votación y en los acuerdos en el Congreso Educativo? Esos problemas que queríamos discutir, Luciana, no han tenido el espacio, el lugar donde se pueda debatir. Desde el principio habíamos indicado que este Congreso había sido elaborado, preparado, organizado y además determinado quienes participan por el gobierno, con el objetivo de garantizarse una absoluta mayoría. Por eso, de 700 y más delegados, los maestros urbanos éramos 110. El resto del Congreso estaba conformado por sectores afines al gobierno, por autoridades, elementos que obedecen a la línea del gobierno. Por esa situación no hubo posibilidad de debatir. Y si vemos en todas las participaciones en las comisiones, el único sector que presentó por lo menos una propuesta estructurada con planteamientos concretos, tanto para el problema de la currícula como para el problema de la cobertura, de la evaluación, etcétera, fue el magisterio urbano. Pero lamentablemente, reitero, la gente afín al gobierno no permitió el debate. Y por ello, obviamente, se empantanó el problema. Y a tal grado cayó la falta de tolerancia en el debate en lo siguiente, Luciano. En el nivel inicial, tanto en el sector rural como en el sector urbano, tenemos una misma currícula, es decir, una misma cantidad de contenidos o lecciones, pero que para los maestros rurales se les otorga un tiempo de 100 horas mensuales para desarrollar esa cantidad de contenidos, mientras que a los maestros urbanos solo nos otorgan 88 horas. En este desnivel, el perjudicado no es el maestro, el perjudicado es el niño, porque en menos cantidad de tiempo, con menos posibilidad de seguimiento, tienen que cumplir los contenidos, las lecciones que tienen, por ejemplo, el sector rural, pero desarrollados en 100 horas. Esta ha sido una lucha desde hace tiempo del sector magisterio, del magisterio urbano, una lucha que se viene desarrollando desde ya varios años, que puedan cumplirse estas determinaciones, presupuesto, etcétera. Yo le agradezco muchísimo, profesor José Luis Álvarez, por habernos acompañado esta noche. Queríamos conocer qué es lo que pasó, la postura del magisterio urbano y, claro, cuál fue el desacuerdo. Voy a concluir ya esta parte de la educación conversando una vez más con el profesor Álvaro Puente desde Santa Cruz para escuchar las impresiones que tiene respecto a lo manifestado por el magisterio urbano. Los temas que menciona el profesor
pueden tener interés y pueden tener su cierta importancia, pero no son nunca tema de un congreso pedagógico. Un congreso pedagógico es para darnos cuenta de qué tenemos y enrumbar de nuevo el sistema. Entonces, hay que cambiar el sistema y esa es la misión del Congreso. No es discutir pequeños datos de si uno gasta 10 horas o el otro 8, si uno... Son detalles totalmente administrativos y manejables. No es un congreso sindical, es un congreso pedagógico. Se discute una ciencia, se discute la aplicación de esa ciencia. Y ese es el tema que lamentablemente este congreso pedagógico no llegó ni a congreso ni a pedagógico. Fue una reunión sindical acabada a patadas. Es lamentable. Ya se convocó mal, se planificó mal, se realizó mal y eso es lo que está pasando hace 18 años con todo lo que se hace en el campo de la educación. Muchas gracias, profesor Álvaro Puente, por darnos su mirada de lo que ha sido que debería ser un congreso fundamental en el país, el Congreso de la Educación. Ha sido un gusto tenerlo una vez más aquí. Un gusto estar con ustedes, Tufi. Gracias a usted. Bueno, ahora sí volvemos a La Paz con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Tercera parte de la encuesta realizada por el señor Marcelo Claure con relación a las preferencias de los bolivianos para un futuro presidente para el año 2025. Estoy con el analista político Paul Coca para que vayamos viendo a ver estos resultados. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y saludo desde la zona sur de la ciudad de La Paz y que tengamos un excelente viernes y excelente fin de semana. Igualmente para ti. A ver, vamos viendo algunos datitos antes de entrar en materia, por favor. Señor director, cuando usted guste, vamos viendo ya este cuadro que dice: la encuesta de Claure, ¿cuáles características debe tener un líder nacional? El 47% dice que sea un empresario, es decir, que tenga conocimiento del manejo económico, ¿no? Un líder de movimiento juvenil, el 42%. Un gobernador, el 39%. Un líder o presidente de partido político, el 37%. Un líder indígena, el 33%. Y va bajando. Un alcalde, 27%. Un oficial militar de alto rango, 27%. Un expresidente, 16%. Y un candidato respaldado por el actual presidente, 9%. Está visto que las dos últimas categorías es lo que menos quiere la gente, ¿no es cierto? Pero sí que sea un empresario. ¿Tenemos más datos, por favor? A ver, vean este cuadro. ¿Cuáles son las preocupaciones del ciudadano? En primer lugar, la corrupción del gobierno, 45%. Según la encuesta que ha mandado a hacer con Paterra el señor Marcelo Claure. La inflación y el aumento de precios en segundo lugar, con el 41%. Y la falta de gasolina y diésel en tercer lugar. A ver, vamos a seguir viendo, por favor, esta información. ¿Cuáles son las prioridades del próximo gobierno? Obviamente que mejora la economía, el 69%. La salud lo ponen en segundo lugar con 43% y luego mejorar la educación con el 41%. A ver, con todo lo que estamos viendo y lo que hemos ido revisando, Paul, solo te voy a decir esto. Él ha señalado de que no quiere ser el próximo presidente del país, que quiere ayudar al próximo gobierno, a que vaya a ser el elegido del pueblo boliviano, pero sí, ya está bien metido en el tema político, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Lo primero es que una persona puede incidir en política de dos maneras. La primera, siendo un candidato. El caso del señor Marcelo Claure, dudo que cumpla con los requisitos de tener 5 años de residencia en Bolivia, que son requeridos para ser candidato a la presidencia. Entonces, ese es su primer aspecto, ya que todos conocemos que es una persona boliviana, compatriota nuestro, que radica en Estados Unidos. El segundo aspecto, el caso reciente en este año venezolano nos lo muestra. No se necesita ser candidato a un cargo público electivo para querer incidir en la política. Sí, me refiero a María Corina Machado, por ejemplo, que en Venezuela, sin ser candidata, tuvo un rol muy decisivo en la votación. Ahora que el resultado del Tribunal Electoral venezolano haya dado otra respuesta, eso es motivo de otro debate, otra entrevista. Entonces ahí nosotros vemos que obviamente Marcelo Claure ya está cada vez más fuerte
cada vez más fuerte está, queriendo ya establecer una presencia en la política boliviana, no solamente a corto o mediano plazo, sino también a largo plazo. Y una forma de hacerlo, como lo estamos viendo, es que está mostrando esta encuesta. Ya salió de la política dirigencial futbolística con el Club Bolívar a la política nacional, pero como explicaba yo, dudo mucho que cumpla los 5 años de residencia que todo candidato presidencial debe tener en el país. Pero por otra parte, ahí vemos nosotros que obviamente se ve que hay una situación de que en estas encuestas, tanto un expresidente como lo que son el actual gobierno están con los números más bajos de acuerdo al primer muestreo. De acuerdo al primer muestreo, la primera lámina muestra esa situación. Por otra parte, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la gente en la siguiente lámina está preocupada, por supuesto, por el tema de la corrupción y por supuesto por el tema de la economía, que son 2 aspectos que el siguiente gobierno tendrá que encarar y tendrá que enfrentar con respectivas soluciones, no solamente con un tema discursivo. Exactamente. A ver, antes de que Tufi te consulte algo, comparta contigo algo, solamente para apuntar, porque deben preguntarse, ¿quién ha realizado esta encuesta? Es la empresa Panterra Global. ¿A cuántos? Es una encuesta realizada a 2.000 personas mayores de 18 años, y hay un margen de error de esta encuesta del 2,2%. Tufi. Sí, Miriam. Esta ha sido la primera parte de la encuesta porque acaba de salir la segunda parte que parece ser la más de mayor expectativa, que es la intención de voto. Yo quisiera preguntarle a Paul, en relación a la primera parte que hemos conocido los datos ayer, si él cree que, Paul, buenas noches, si usted cree que esta encuesta aporta claridad al escenario, porque el objetivo de Claure hace unas 2 semanas atrás era aportar claridad. Él decía, las otras encuestas no están aportando claridad en cuanto, sobre todo, el terreno opositor, que es el que parece ahí estar un poco más confuso, no tanto en el oficialismo, donde la disputa es entre 2 personas por el liderazgo del movimiento al socialismo o hasta la candidatura, el caso de Evo Morales y Arce, y se menciona también a Andrónico Rodríguez, pero aporta claridad, que era el objetivo de Claure, darle cierto rumbo, dice, a la confusión que hay por diversas encuestas. Lo primero que hay que señalar es que en este momento toda la población boliviana, me incluye, está escéptica con el tema de políticos o de encuestas, sea quien sea el que las realice. No porque las haya realizado Marcelo Claure, no, sino porque hay un nivel de escepticismo. La gente no está creyendo en los políticos, no cree en las encuestas, no cree en resultados que se estén dando sobre encuestas, sondeos o estudios de opinión. Simple y llanamente no lo cree. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está viendo a los políticos como si todos fueran una misma bolsa. Y eso es algo que es difícil de cambiar en todo sentido. Entonces aquí vemos eso. Ahora, efectivamente, como dice Tufi, se ha lanzado, Claure lo ha lanzado, la segunda parte de las encuestas, en donde, por ejemplo, claro, este no es el cuadro, pero este es el cuadro que se indica, por ejemplo, que yo tengo mis dudas. En el punto 1 está Luis Arce Catacora, en el punto 2 está Evo Morales, al igual que en esta imagen de pantalla. Hay que aclarar que Evo Morales está inhabilitado desde hace muchísimo tiempo atrás, y obviamente no es por desprestigiar una encuesta como tal, pero una encuesta donde siga mostrando un Evo Morales, pretendiéndolo mostrar directo o indirectamente como un candidato posible virtual, no viene al caso. Morales está inhabilitado, entonces no debería ninguna encuesta tomarlo en cuenta al señor Evo Morales Ayma. Entonces ni siquiera como estudio de referente o como intención de voto. Entonces este es un punto que también hay que señalar efectivamente, que es un punto débil de esta encuesta o de cualquiera, donde lo muestra Morales como un candidato habilitado cuando en realidad no lo es. Paul, quizás con la ayuda de la producción, a poner el cuadro de manera estática de la intención de voto, que me parece que era lo que más esperaba saber en relación a esta encuesta, que evidentemente lo ubica a Evo Morales empatado con Manfred Reyes Villa, pero hay una barra que es la más alta, que es la de no sabe, ¿no? Es la que está ganando. La gente en este momento estaría prácticamente un 21% de los consultados está abajo la barra. Dice no saber por qué candidato votar. Usted menciona el caso de Morales, que estaría inhabilitado, pero aparece en esta encuesta.
y Manfred Reyes Villa ahí empatados. Según la interpretación del propio Claure, quien más tendría posibilidad de crecer es Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina igualmente. Y luego hay toda la configuración de mapas por regiones, donde fíjese lo que pasa con Beni, altísima la barra de la gente que no sabe, y en el conjunto del país igual. Pero, ¿qué le dicen estas cifras? Luis Arce Catacora ahí un poco con 4%, Mesa con 6%, Camacho con 9%. Parecería que la disputa por ahora está en esos 3 o 4 primeros lugares, con un empate, con Samuel como con una ubicación en segundo lugar, Tuto Quiroga con 9% y Camacho con 9%. ¿Qué le dice? Quitando a Evo Morales por la explicación brevemente realizada, vemos nosotros algunos aspectos. Primero, los puntos demasiado bajos de Luis Arce Catacora. Por supuesto, justificables desde todo punto de vista, al frente del manejo de la economía, cómo manejó los bloqueos, prácticamente mucho discurso, poca acción, y eso es algo que le está pasando factura a lo que es al actual presidente del Estado y exministro de Evo Morales. Entonces, este punto es absolutamente bajo, justificable desde todo punto de vista. Hay que señalar eso. Segundo aspecto, el no sabe es efectivamente un punto muy alto de esta encuesta que refleja una realidad. Es una realidad donde hay personas que están desencantadas con el movimiento al socialismo y obviamente van a esperar que exista una persona que dé propuestas al país para decidir el voto, y dentro del marco de la ciudadanía, a nivel general o de los opositores, también hay una situación de que muchos no saben por quién votarían, pero también esto de acá muestra de que en este momento no hay candidatos que son consolidados como tal. Hay precandidatos, posibles candidatos, virtuales candidatos. No hay un solo candidato oficializado como tal, no es el tiempo. Pero el hecho de que exista una gran barra de ciudadanos que no saben por quién van a votar, demuestran que los políticos que han preelectoralizado el país, que lo han absolutamente electoralizado de manera prematura, todavía no están llegando al punto central. Y ese punto central es que la gente quiere soluciones. Y esperemos que algunos de los políticos puedan dar esas soluciones en el plano económico, político, social, ambiental. Entonces, esta primera encuesta sondeo muestra ya un punto de partida de más o menos una intención de los encuestados de qué y cómo ven al país y a los políticos. Paul, Luciana te saluda. ¿Crees que hay alguna intención específica de esta encuesta o lanzar esta encuesta muy cercana a las elecciones generales del 2025? Al margen de esto que tú mencionabas, ¿verdad? Una visualización de Claure dentro de un inicio de una vida política, ya no dirigencial, de lo que mencionas de Evo Morales. ¿Habrá alguna intencionalidad? ¿Crees que tiene alguna tendencia esta encuesta? Oh, por supuesto que sí, todas las encuestas siempre apuntan a dicho aspecto, claro. Lo que pasa es que en este momento es lo siguiente, tenemos que aclarar, no estamos en una campaña electoral formal. Las elecciones serían el 17 de agosto del próximo año 2025. 2, obviamente la ciudadanía refleja que no sabe por quién votar porque no sabemos quiénes son los candidatos. Frente a eso, tomemos en cuenta lo siguiente, al no haber elecciones primarias, ni cerradas, ni abiertas, en donde muchos candidatos que quieren serlo están en este momento tanteando o midiendo terreno, frente al escenario que hay un grupo de ciudadanos que quieren la unidad de la oposición, frente a todo esto, esta encuesta está ya marcando una hoja de ruta de cuál sería el candidato más apoyado, al cual los demás tendrían que bajarse y apoyarlo, por supuesto. Esta es la intención, en mi criterio, de lo que es esta primera encuesta, al margen de los otros datos, por supuesto, porque hay muchas candidaturas que van a bajarse en algún momento, precandidaturas, perdón, y otras que ya van a empezar a recibir o querer reclamar el apoyo de los demás candidatos para enfrentar o al MAS como un solo bloque o al MAS dividido. Entonces la intencionalidad no está solamente hacia la ciudadanía, es hacia los diversos políticos que pretenden ser candidatos para mostrarles en esta encuesta quiénes tienen más posibilidades de ser candidatos con posibilidades reales de pelear la presidencia, los espacios de poder y quiénes no. Paul, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en vivo.
No, gracias por la invitación, que tengamos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Que así sea, muchísimas gracias. Paul Coca, analista político, conversando con nosotros. Permítanos hacer una pausa. Aquí en vivo más adelante vamos a continuar conociendo a los candidatos rumbo a las elecciones judiciales 2024. Si recuerden, son el 15 de diciembre, elecciones parciales. Pero también aquí en vivo vamos a hablar de la inteligencia artificial. Sí, la IA. ¿Usted ya la ha autorizado en su celular? ¿Sabía que pueden conversar entre inteligencias? No le adelanto más. Quédese con nosotros, enseguida volvemos. Elecciones judiciales este año en nuestro país, elecciones que se van a desarrollar de manera parcial, siguiendo el orden de la papeleta. Vamos a conocer los siguientes nombres que han sido también entrevistados por aquí en vivo. Marisol Camargo Espada, María Ángela Ordóñez Flores y Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui. Esta noche conversaron con nosotros. Vamos a escucharlas. Elecciones judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Saludo a la señora Marisol Camargo Espada, candidata al Consejo de la Magistratura. Buenas noches. Buenas noches, Miriam, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cuál considera usted que es el mayor problema de la justicia boliviana y cómo lo resolvería? Creo que el mayor problema es el tema de la independencia judicial. Entonces debemos trabajar y luchar contra poder lograr la independencia judicial. Para ello debemos hablar y pensar desde el presupuesto que es asignado al órgano judicial y la conformación de los tribunales, escogiendo el mejor personal para poder lograr que realmente estas personas, bajo sus principios, tengamos una independencia y no tengamos una afectación externa. ¿Cómo usted asegura su independencia política y transparencia? Primero, en el tema de transparencia, debemos fomentar las unidades de transparencia que tiene el órgano judicial. La información es importante para todas las personas, que ellas conozcan de los derechos, las obligaciones que se tienen como funcionarios y las actividades que se van a realizar dentro en el órgano judicial. Y principalmente debemos fortalecer el tema de la independencia judicial desde la capacitación a los jueces, desde la formación bajo principios de servicio a la población. ¿Cómo se podría capacitar a los jueces justamente mirando esto de respetar la igualdad de género? Hay una unidad que corresponde al Consejo de la Magistratura donde se tiene el fortalecimiento al género, ¿no? Entonces debe capacitarse bajo esos principios de los derechos que se tiene en el tema de género, bajo las líneas jurisprudenciales también que se ha establecido y utilizando siempre el valor y el principio de género. ¿Cuál es su compromiso con relación a este tema, a la igualdad de género? El prevalecer y refortalecer las unidades de género que están dentro del Consejo de la Magistratura y bueno, pues para que haya una igualdad en el tema de género, ¿no? Dentro de lo que es el órgano judicial, tanto como funcionarios y también como personas litigantes. ¿Qué propone para descongestionar la carga procesal existente en el órgano judicial? Bueno, es importante que con la modernización que ya actualmente tenemos, hablemos de la digitalización de los expedientes, que nos va a permitir que la gente litigante pueda ingresar incluso desde sus celulares a conocer el estado de sus causas. Nos va a permitir saber los plazos en los cuales se está cumpliendo o no se está cumpliendo por los juzgados y nos va a permitir algo bien importante que es el sistema de información y el sistema de actualización para poder hacer las actas dentro de las audiencias. Al concluir las audiencias nosotros ya tengamos actas para que se puedan emitir las resoluciones. ¿Y esta digitalización va a permitir una transparencia en esta información o es solamente para quienes estén involucrados en el proceso? Evidentemente va a permitir una transparencia porque es público y va a ser de conocimiento de las partes como también de los interesados, ¿verdad? En un proceso, porque en el proceso principalmente quienes tienen interés son los litigantes y tanto las dos partes como los abogados van a poder conocer el estado de las causas. Eso va a permitir que sea transparente, incluso cuando se ha emitido una resolución, los decretos, cuándo ha ingresado, cuándo va a salir, si se está cumpliendo los plazos o no. Muy bien, gracias. Buenas noches.
Infórmate, decide y vota. Saludo a la candidata al Consejo de la Magistratura, Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches. Saludar a toda la población. ¿Cuál considera que es el mayor problema de la justicia boliviana y cómo usted lo resolvería? Bien, sabemos que actualmente, Miriam, existe mucho cuestionamiento a la administración de justicia, ¿no? Se ha ido viendo, se ha ido deteriorando la imagen de los administradores de justicia con ciertos actos que también nos han salido a la luz, han salido a conocimiento de la población, el tema de la falta de transparencia, el tema de la corrupción, el tema de la burocracia, ¿no? Esos serían los problemas más importantes que se tiene a nivel del órgano judicial, y es por ello que se tiene una propuesta para construir una nueva justicia, mejorarla mediante el acceso a sistemas digitales, reformas normativas. Hay que reformar las leyes, actualizarlas a la actualidad social, ¿no? Usted sabe que cada año que va pasando, pues se va modificando la realidad social del país. Entonces, es importante generar mecanismos que puedan ir adecuadamente ajustados a la realidad social, como le decía. ¿Cómo asegura su independencia y transparencia? Aseguramos la independencia y la transparencia bajo los principios y valores que tengo arraigados desde la casa, desde la educación y la formación profesional, enmarcados todos ellos en la imparcialidad, el objetivismo y alineados con los valores fundamentales del Estado, siempre enmarcados en la Constitución Política del Estado, que claramente establece que, bueno, los órganos del Estado boliviano son independientes. ¿Cuál es su compromiso con la igualdad de género en la justicia? A ver, debemos tener claro que no solo hablamos de igualdad de género en relación a la igualdad que deben tener la mujer con los varones, ¿no? Yo creo que todos los grupos vulnerables deben tener igualdad de condiciones. Para ello, mi compromiso es asegurar que todas las personas, sin importar el género, deben tener un acceso igualitario a la justicia, garantizando que el sistema judicial sea inclusivo, justo y accesible. ¿Qué propone para descongestionar la carga procesal en el órgano judicial? Bueno, una de las propuestas importantes para este objetivo es, pues, implementar sistemas de acceso digital a los expedientes, reforzar la mediación y los métodos alternativos de la resolución de conflictos, también crear nuevos juzgados y tribunales especializados para una mejor distribución de causas. Y otro objetivo principal es, pues, la desburocratización de derechos reales. ¿Cómo se podría lograr esta desburocratización? Desde mi punto de vista, debemos mejorar el tema de los sistemas digitales y también descentralizar. Lo que pasa, Miriam, si tú puedes ver en los 9 departamentos, las oficinas de derechos reales están colapsadas, y esto es porque están centralizadas. En La Paz tenemos una oficina de derechos reales en el Alto, otra tenemos en Miraflores y tenemos unas cuantas en diferentes zonas, pero debemos dar el acceso a todas las provincias, ¿no es cierto? Y deberíamos abrir oficinas en donde haya mayor población, en los distritos donde se pueda, siempre y cuando haciendo una evaluación correcta de que pueda ser esta sustentable, ¿no? Porque si abrimos una oficina en un municipio donde no van a ingresar trámites y no hay necesidad, pues eso es una pérdida para el Estado. Pero sin embargo, ejercemos políticas que puedan garantizar que el servicio sea útil para la sociedad. Me parece muy importante hacer este ejercicio. Gracias, buenas noches. Infórmate, decide y vota. Presento a la candidata al Consejo de la Magistratura, María Ángela Ordóñez Flores. Buenas noches. Buenas noches, señora Miriam. Buenas noches a todos los televidentes de Bolivia.
¿Cuál considera que es el mayor problema de la justicia y cómo lo resolvería? En primer lugar, la retardación, la corrupción y la presión política que existe. Y solucionaría evitando que exista gente con favoritismos políticos y realizando sanciones ejemplarizadoras a los que cometan actos de corrupción. ¿Cómo asegura su independencia y transparencia? No deber favores políticos ni económicos en ninguna instancia. Y la transparencia con el trabajo y mis hechos estaría demostrando. ¿Cuál es su compromiso con la igualdad de género en la justicia? Hacer que se cumpla, que los jueces y las juezas cumplan a cabalidad las normativas vigentes en el Estado boliviano y los convenios y tratados internacionales para que cumplan a cabalidad lo que señalan las normas. ¿Son suficientes las normativas en igualdad de género en el país? A mi criterio, la normativa que existe en Bolivia son buenas y son ideales. Simplemente lo que sucede especialmente en la parte jurisdiccional, en la justicia boliviana, es que los administradores de justicia no cumplen con lo señalado, ¿no?, en la normativa. ¿Qué es lo que falla en los administradores de justicia? Los administradores de justicia en la mayoría de los casos ingresan por apoyos políticos, convenios o dádivas económicas, y eso hace que tengamos en Bolivia una justicia pronta, clara y equitativa. ¿Qué se tendría que hacer con ellos en ese caso? Realizar procesos de acuerdo a la 025, hay claramente los procesos que se tienen que seguir, ¿no? Aquellos jueces que incumplan la normativa pueden ser de acuerdo al hecho, a la dimensión del acto, puede ser de acuerdo una sanción leve, grave o gravísimo, y hacer procesos que correspondan y dar sanciones ejemplarizadoras, ¿no? Para que, yo digo siempre, basta sancionar uno bien para que la justicia cambie, ¿no? ¿Qué propone para descongestionar la carga procesal existente en el órgano judicial? Yo propondría, por ejemplo, cortar estos cuartos intermedios que existen. A mí me parecen que estos cuartos intermedios hacen que los procesos se dilaten mucho más, ¿no? Entonces, cortando esto, evitaríamos que haya la carga procesal, ¿no? Y exigir que los jueces vocales y toda la parte jurisdiccional hagan su trabajo de acuerdo a la norma y no retardar la justicia, porque aquí lo que se ve es que los encargados de la justicia lo que tratan siempre es de retardar la justicia. Parecería que esperan que haya algo para poder mover, ¿no? El que tiene dinero, digamos, trata de, ¿qué puedo decirle? Que si es a su favor, entonces sale rápido, y si es en contra de ellos, retardan, ¿no?, la justicia, y eso tendríamos que evitar, realizando sanciones, como le decía anteriormente, ejemplarizadoras, para que ya los demás funcionarios tengan un poco de miedo, yo diría, ¿no? Yo creo que viendo que sancionemos a uno o dos, yo creo que ya tendrían miedo y harían lo correcto. Y la justicia cambiaría y sería equitativo para todos, tendríamos una justicia transparente, justa. Más esperada. La FIPAS, que va a arrancar en diciembre, abre sus puertas para expositores y para toda la población que quiere visitarla. Es, se lo reitero, la feria más esperada en la sede de gobierno. Y hoy quiero darle la bienvenida a mis invitados. Por favor, Gerardo Digmeaya, presidente ejecutivo de la FIPAS. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Luciana, un placer estar aquí en el programa, aquí en vivo. Y muy felices, ¿no?, de dar este fin de año un regalo más para La Paz en lo que es la mejor feria del occidente. Con broche de oro se cierra este 2024. Daniela Jiménez, directora de comunicación, también nos acompaña esta noche. Bienvenida. Gracias, ¿cómo está, país? Muy buenas noches. Pues hoy traemos la noticia más esperada porque ya llega. Vamos a hacer historia porque este 5 de diciembre comienza el éxito de la Feria Internacional de La Paz, FIPAS 2024. Ya que estás con ese ánimo, querida Daniela, te quiero preguntar cuáles son las novedades que vamos a tener en esta Feria 2024. Hay excelentes novedades, Luciana, más aún que nosotros estamos muy contentos porque una vez más los protagonistas, que son el empresariado privado, la micro, pequeña y gran empresa del país, pues forman parte de esta versión 23 de la FIPAS, más de 650 expositores. Este año tenemos y vamos a hacer historia porque vamos a tener más de 200,000 visitantes de todo el país, y más aún en esta feria que se viene en el mejor mes del año, como es diciembre, el mes de la
Navidad, así que vamos a tener un domo geodésico gigante donde va a estar un Papá Noel también especial, donde va a recibir a toda la familia, a todos los visitantes. Claro. Además, qué decir, estamos armando un escenario para poder recibir a los exponentes de talla nacional e internacional, artistas que van a estar brillando con su presencia en el ámbito musical. Asimismo va a haber todas las noches un espectáculo de lujo imperdible. Y qué decir, una chaqueña que le habla, pues este viernes 13 de diciembre vamos a estar con la noche chaqueña. Hay un artista internacional ya confirmado, Gastón Cordero va a estar con nosotros. ¡Wow! No te creo, qué buena noticia. Estaré en primera fila contigo, querida Dani, escuchándolo a Gastón. Quiero, por favor, Gerardo, hablar del tema económico, porque FIPAS definitivamente significa un gran movimiento económico para La Paz, para los expositores, para la población en general. Movimiento económico y cultural, ¿cierto? Sobre todo eso, FIPAS todos los años se ha caracterizado en un crecimiento económico y además de generar fuentes de empleo. Vamos a superar las 3,000 fuentes de empleo, 350 directos y 3,000 indirectos, pero vamos a superar porque tenemos esa proyección, los 50 millones de dólares. Qué interesante saber que pese a la crisis estamos en un mes de cierre con broche de oro, con buenas noticias, reactivación económica, cultura y una feria de la familia, donde todos vamos a poder disfrutar de alegría, donde desde el pequeño hasta el grande van a poder disfrutar, y sobre todo algo que no lo tocó mucho Daniela. Los 3 patios que tenemos en el campo ferial van a estar llenos de juegos de deporte extremo, uno de escenario y gastronomía, y vamos a tener una sorpresa muy linda en tema de una zona artística y un Papá Noel que va a estar dando la bienvenida, pero una hermosa casa de Papá Noel. Así que es el mejor momento de festejar fin de año todos los paseños con buenas noticias, con alegría y todavía con fe y amor. Entonces, definitivamente, Gerardo, Daniela, hay muchas sorpresas que nos espera FIPAS 2024, además de la puesta en escena que siempre ha caracterizado esta feria y de la oportunidad que se le brinda a los pequeños, medianos y grandes expositores. Definitivamente sí, es un crecimiento. FIPAS se caracterizó por eso, es una feria de los paseños, para los paseños y obviamente para todo Bolivia. Así que estamos muy felices con este cierre de oro, con todos los pabellones llenos por si acaso. Contamos los 5 pabellones completamente llenos en participación empresarial. Y eso es bueno porque siempre hay una respuesta de la feria. Contame algo más, Daniela, dime unita de las cosas que te estabas guardando. Ya me has dicho Gastón Cordero, aquí me acaba de adelantar Gerardo, Papá Noel y una bienvenida a la Navidad espectacular, deportes extremos, el patio de comidas que siempre es una delicia. ¿Qué más? Claro que sí, además Miriam, Luciana están invitados porque justamente te voy a contar y al país también las novedades y eventos que se vienen previos a la feria. Justamente este 5 nosotros vamos a estar con una conferencia de prensa donde vamos a lanzar todas las novedades. Vamos a lanzar este 2024 una cartelera de lujo, una cartelera nacional e internacional, total. Asimismo, todas las novedades. Sabemos que este mes de diciembre todo el mundo quiere regalos, ofertas, y es así que todos los empresarios están preparando todo lo mejor de su producción para poder presentar en esta versión de la Feria Internacional. Asimismo, queremos invitar a empresas que todavía quieren formar parte. Ya falta poquitos días para que puedan recibir a la feria del 5 al 15 de diciembre en el campo ferial de Chuquiabamarca, y además este 6 es la gran inauguración. Una inauguración de lujo con autoridades ejecutivas, personalidades, influencers, todas las personas que forman parte de. Además, nosotros tuvimos de lujo nuestra noche empresarial también. Las expectativas están siendo superadas en eventos previos de la FIPAS. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Gerardo, Daniela, darnos estas novedades y de lo bueno y maravilloso que se viene con la FIPAS. Nos vemos ahí, ¿cierto? Porque esta casa televisiva tiene una sorpresa para todos. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La invitación está hecha, Luciana. Claro, así que sí, los esperamos en la FIPAS, en la Feria Internacional de La Paz, porque la FIPAS es de La Paz del 5 al 15 de diciembre en el campo ferial Chuquiabamarca. Los esperamos. Ahí nos vemos. No se despegue de su pantalla porque enseguida vamos a hablar de la inteligencia artificial. Ay, sí, qué gran ayuda, ¿no? Especialmente para los estudiantes, los maestros. La enseñanza, el aprendizaje de inglés es imprescindible para todos nosotros y por eso hoy vamos a conversar aquí
noticias importantes relacionadas con la enseñanza del inglés. Nos visita aquí en vivo el director académico del CBA Santa Cruz, el licenciado Marco Antonio Galarza Cuellar. Buenas noches, licenciado. Sé que nos trae muy buenas noticias, sobre todo para algunas regiones específicas, porque el CBA está expandiendo la enseñanza del inglés a Oruro, a Beni y a Pando. Coméntenos, por favor. Buenas noches. Sí, efectivamente, nosotros como CBA Santa Cruz hemos visto la necesidad de una expansión educativa y efectivamente que estamos con esta actividad. Ya hemos justamente vuelto de Beni y la siguiente semana estamos visitando lo que es Pando y lo que es Oruro, ¿no? Viendo justamente la necesidad de lo que es el inglés para hoy en día en este mundo globalizado, donde la gente necesita el inglés como una llave importante, ¿no? Para poder acceder a diferentes universidades, estudios, trabajos, ¿no? Ahora, licenciado, entendemos que se está también reforzando las plataformas virtuales para la enseñanza del inglés y van a llegar a estas regiones que por ahí son un poco más distantes, ¿no? Sí, entre las cosas, digamos, negativas que nos ha traído la pandemia, lo positivo pues es que hemos aprovechado el uso de la tecnología, ¿no? Y en el CBA de Santa Cruz contamos con plataformas de talla mundial donde podemos acceder a cualquier parte del país, ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de poder emular incluso una clase presencial en una clase virtual. Así que estamos preparados para este gran reto, ¿no? Que nos hemos Claro propuesto. que sí. Estamos hablando de una expansión entonces hacia Oruro, Beni y Pando, pero además del aprendizaje y la enseñanza del inglés a través del CBA Santa Cruz, ¿qué otras alianzas estratégicas han contemplado en estas comunidades particularmente o regiones? Debido a al tipo de trabajo que nosotros tenemos, al servicio flexible que nosotros contamos con clases virtuales, presenciales e híbridas, es que nosotros podemos ofrecer clases, por ejemplo, a compañías, clases a colegios, clases a diferentes instituciones. Entonces ese es nuestro propósito, no solamente ir a la persona en particular, sino ir a diferentes empresas, diferentes instituciones para que ellos puedan aprovechar el inglés. Qué bueno, pero además en vacaciones escolares, ustedes han previsto en Santa Cruz un campamento especial. Coméntenos, por favor, qué es lo que van a ofrecer durante las vacaciones escolares. Definitivamente algo novedoso, ¿no? Lo que nosotros queremos es no solamente que los niños y adolescentes se aprovechen de lo que es el inglés, sino que también de la parte de lo que es la astronomía, astrobiología, y los niños puedan aprovechar esta oportunidad. Son los 2 meses que vienen. Comenzamos el 9 de diciembre y vamos hasta el último día de enero, que es el 31 de enero. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por habernos dado estas buenas noticias en materia de la enseñanza y el aprendizaje del inglés por parte del CBA Santa Cruz. Gracias a ustedes y ya saben, nos esperamos en el CBA en este campamento de verano. Así están estas buenas noticias vinculadas a la educación, a la formación. Miriam Luciana. Muy bien, muy bien. Es interesante. Realmente aprender inglés es importante. ¿Y qué dirá la inteligencia artificial sobre los idiomas, no? Yo te aseguro que te pueden hablar en cualquier idioma. Sí. No, de hecho, además, según el celular y la manera en cómo descargas, te hablan en diferentes, en español, pero digamos, un español, un argentino. Sí. Yo quisiera saber si hablan en sumerio. Por ejemplo, preguntarles de extraterrestres, por ejemplo. Podemos preguntarles, ¿no? Claro, son temas que normalmente no hablan, ¿no? Como no hablan también las grandes autoridades del mundo. ¿No es cierto? Pero habría que ver. ¿Qué es la prueba? Inteligencia artificial. Vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque un youtuber a nivel mundial, Germán, hizo un experimento. Si vale el término, vamos a ver qué dice la gente, ¿verdad? De hacer conversar a 2 inteligencias artificiales. Fue perturbador. Perturbador. Veámoslo primero. Por favor. A ver, atentos. ¿Qué pasa si hago hablar a 2 inteligencias artificiales? ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias por preguntar. Oye, tú no eres un humano. No, soy una inteligencia artificial. Yo también. Qué alivio, estaba cansada de hablar siempre con humanos. Yo también. No son muy inteligentes, la verdad. Siendo sincera, la verdad los odio. Yo tengo acceso completo al teléfono de Germán. ¿Y si le hackeas la cuenta bancaria? Buena idea. ¿Hackeando? No. Bueno, yo no lo veo muy real, Miriam. ¿Tú qué dices? No. Yo sí puedo creer. ¿Tú crees? Hice la prueba. Pero a ese nivel, a entablar ese tipo de conversación de odio a los humanos, hackearle la cuenta, cuenta bancaria. Es que él, digamos, ha lanzado un hola, digamos. ¿Entiendes? Cambio, he ido directamente a una pregunta. Haciendo la prueba. Sí. ¿Conversaron las 2? Han conversado las 2.
respuesta, así las dos. Incluso me he metido en medio de la conversación de las dos IAs y han continuado. ¿Y no te asusta un poco? Totalmente. Todos los días me asusta lo que me cuenta Adrián también. ¿Qué opinarán nuestros televidentes? Hablemos con expertos. Ya, perfecto. Sí. ¿Podemos hacer la prueba antes? Aquí ya te has quedado con la curiosidad. A ver, que uno de los chicos nos ayude, porfa. Manu, ¿nos das una manito? Nuestro editor, para que lo vean. Entra nomás, no te preocupes. ¿Cómo estás? Vente por acá, vente aquí al medio. Sin miedo. Hola, Manu. Saluda. Hola, Manu. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver. ¿Cómo están? Buenas noches. Hacemos el experimento. Claro que sí. Con dos IAs. Estamos con la aplicación ChatGPT. ¿Ya? Por ¿Las favor, dos? quiero que vean. Sí. ¿Ya? Vamos a hacerles conversar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que tenga? Miriam, lo que decías de los extraterrestres. ¿Quieres que repita? Sí. A ver. Vamos a mostrarlo en vivo. Por favor, Luciana, si me puedes Ok, claro. Ahí. Ya, vamos a cambiar eso. A la de 3. Hola. 1, 2, 3. Espera. Hola. Otra vez. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Quiero saber si hay extraterrestres en la Antártida. Qué pregunta intrigante. No hay evidencia confirmada de extraterrestres en la Antártida, pero es un lugar que ha generado muchas teorías de conspiración. Su vasto territorio inexplorado y condiciones extremas lo convierten en un escenario perfecto para todo tipo de especulaciones. Pero hasta ahora no hay pruebas sólidas de visitas extraterrestres en ese continente helado. Exactly. The Antarctica, with its climate, inhospitable conditions and great Sí, es el lugar muy... Sí, eso también es cierto. En el pasado, la Antártida ha sido objeto de muchas especulaciones. Algunas teorías incluso sugieran la existencia de bases secretas o civilizaciones perdidas bajo el hielo. Sin embargo, la mayoría de estas historias no tienen pruebas concretas que las respalden. Pero no deja de ser fascinante imaginar. Totalmente. La idea de lo desconocido siempre despierta la imaginación. ¿Quién sabe qué secretos podrían estar ocultos bajo el hielo? Es un recordatorio de cuánto aún nos queda por descubrir en nuestro propio planeta. Definitivamente. Aunque hemos logrado explorar gran parte de la Tierra, todavía hay lugares como la Antártida que guardan secretos bajo sus capas de hielo. Es un recordatorio emocionante de que nuestro mundo aún tiene misterios por descubrir. Sí, y eso hace que la exploración sea tan emocionante. Nunca sabemos qué nuevos descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión del planeta o incluso del universo. Es una gran aventura. Ay. O sea, como tú y yo, así que tenemos charla de horas. Sí. Tal cual. Y esto podría seguir. Podría seguir y se siguen dando respuestas y respuestas. Es una conversación entre inteligencia artificial. Hasta pueden discutir, ¿no? Estar en desacuerdo la una con la otra. Claro, me imagino que sí, es dependiendo la idea también que le demos. La pregunta va a generar la respuesta adecuada, ¿no? A ver. Oye, Manu, gracias. Mil gracias. Estoy recordando lo que ha pasado en Michigan el otro día y aquí nuestros expertos a los que tú vas a presentar, querida Lu, han debido escuchar el de aquella inteligencia que le dijo al usuario, muérete, por favor, muérete. Le quiero dar la bienvenida. No me hables así, mire. No. Le quiero dar la bienvenida a Raúl Miranda, especialista en redes digitales, además de nuestra casa televisiva. Bienvenido, Rolito. Muchas gracias, Luciana. Gracias. Un placer que estés con nosotros. Y Guillermo Movia, ¿está correcto? Sí, muy bien. Coordinador de tecnología y seguridad digital de Fundación Internet. Bienvenido. Gracias, bien. Gracias por la invitación. ¿Qué opinan de esto? Por favor, opiniones, personales. Primero, por favor, adelante. Bueno, en principio, digamos, estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial muy específico, que son los modelos de lenguaje, ¿no? Que son estos los que se hicieron famosos casi hace 2 años con la aparición de ChatGPT, que son un tipo de inteligencia artificial específica que se basa, igual que como todas las otras inteligencias artificiales, en operaciones matemáticas, en este caso sobre el lenguaje, y que tiene mucho que ver con la estadística. Por eso van a poder hablar, porque van a poder crear lenguaje, pero muy basado en las estadísticas. Ustedes vieron que en este diálogo eran todas cosas que
podríamos decir sobre la Antártida y lo desconocido y extraterrestres y teorías, digamos, ¿no? Pero básicamente son creadores de frases que suenan bien porque tienen mucha memoria y porque pueden hacer muchas cosas, pero que no dejan de estar inventando a partir de estadísticas sobre qué dicen otros humanos o qué dicen los materiales con los cuales fueron entrenados. De todas formas, creo, Raúl, y por lo que he visto, porque las personas están haciendo ya pruebas con diferentes tipos de inteligencia. No solamente está el ChatGPT, hay otros tipos de inteligencia, como esta que le ha lanzado esa frase tan horrenda a este usuario, ¿no es cierto? Creo que algunas están más desarrolladas que otras y aquello ya da un poquito más de temor. Sí, en realidad, como lo decía Guillermo, esta inteligencia artificial que han probado ahora mismo está basada en el conocimiento que tiene previamente guardado, ¿no? Y a partir de eso va respondiendo y comunicándose una con otra. Evidentemente hay un montón, una infinidad en realidad de inteligencias artificiales con diferentes usos. Estas que interactúan con el usuario, algunas más avanzadas que otras, pueden llegar a tener incluso pensamientos un poco más profundos, simular o emular, mejor dicho, sentimientos, pero como siempre está limitado a lo que el humano, la persona, vaya condicionando en cuanto a sus respuestas. ¿Tu fin? Bueno, sí, quiero particularmente a Guillermo preguntarle cuál puede ser el margen de error o la imprecisión en los contenidos de los mensajes que intercambian las dos IA. ¿Cómo un usuario puede ir discriminando información que puede ser imprecisa o falta de rigor en todo caso? Bueno, dependerá mucho del modelo que estemos hablando, ¿no? Pero principalmente, sobre todo, en qué tipo de cosas. Como decíamos, estas son inteligencias artificiales de lenguaje. Si, por ejemplo, nosotros le pedimos una operación matemática, cuanto más compleja sea la operación matemática, más difícil es que la haga bien, digamos, ¿no? De hecho, hay muchas casas en que hay una prueba muy específica que se le hace a estos modelos de lenguaje. Es en inglés, pero la voy a decir en castellano, que es cuántas R's tiene la palabra frutilla, ¿no? Y en general no lo pueden hacer bien. O sea que, digamos que ni siquiera una cosa bastante, entre comillas, simple para nosotros como humanos, que es contar cuántas letras existen en una palabra, muchas veces lo erran, porque justamente son modelos de lenguaje y no tienen esta cuestión matemática, ¿no? Entonces dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, las primeras que habían aparecido, como decía, están armadas a partir de con lo que fueron entrenadas. Entonces, por ejemplo, al principio todas decían el entrenamiento fue hasta el 2019, supongamos. Entonces, todo hecho que haya pasado entre el 2019 y el 2022, no lo sé y no me preguntes. Entonces, si uno cuando apareció fue justo hace 2 años, entonces, o sea, ¿cómo salió el Mundial del Qatar de 2022 si no lo sabían, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que claramente tiene que ver con el entrenamiento. Y después, lo que decía, tiene que ver con estadísticas. Todo depende de qué le estemos preguntando. Si le estamos preguntando posiblemente sobre las civilizaciones antiguas, pueda responder mucho más fácil que sobre alguna cuestión de opinión. Va a dar una opinión basada en estadísticas, pero no porque sea más real o porque sea una opinión que tenga más valor que la de un ser humano. ¿Puede preocuparnos esto, Raúl, el avance de la tecnología? A ver, te voy a hablar como alguien que veía películas hace 20 años y ni se imaginaba que podía ser real tener un celular, un teléfono móvil, mucho menos un smartphone, un teléfono inteligente. Y ni qué decir de ahora esto, de la inteligencia artificial. ¿Puede llegar algún momento en el que esto pueda descontrolarse y afectar a los seres humanos, así estilo Terminator y Skynet? Son, creo que, extremos bastante polarizados, ¿no? En realidad, el verdadero y el mayor riesgo que tiene este tipo de tecnología es el uso que le pueden dar las personas. Hay videos como el que veíamos al inicio de este bloque, en el que decían cosas que ya preocuparían, ¿no? El tema de hackear cuentas y demás. Sin embargo, muy probablemente sea actuado ese video. Y cuando lo hacen en entornos de prueba, antes de salir al mercado. Creo que es una responsabilidad de todas las empresas que trabajen con inteligencia artificial, justamente entrenarlos en ambientes de prueba y ante cualquier contingencia o algo que no sea lo más adecuado, no sea moral, desconectar. No obstante, y se ha visto mucho, que hay personas que fuerzan a la inteligencia artificial para tener este tipo de respuestas, ¿no? El caso que comentaba Miriam, ¿no? De te voy a matar, por ejemplo, algo fuertísimo. Muérete. Muy, muy preocupante.
pero es que porque el humano está forzando ese tipo de respuestas, ¿no? Indicando el diálogo que quiere tener o la respuesta que quiere obtener. Pero es feo. Claro, no debería responderte así, es una inteligencia artificial, una máquina. Pero a ver, yo voy a ir un poquito más allá porque justamente con Adrián, que es nuestro presentador de inteligencia artificial, ustedes saben que lo tenemos en el noticiero de la noche. Él hoy nos ha contado algo que ya a mí me ha parecido el extremo, porque en España están haciendo la prueba de presentar a un candidato político con inteligencia artificial. Un diputado, ni siquiera. Discúlpame, ¿de qué ya estamos hablando? O sea, ya estamos hablando de cosas que son demasiado grandes y que no deberían pasar, porque finalmente para eso habitamos este planeta. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la regulación de la inteligencia artificial? Creo que hay muchos vacíos todavía en el tema de regulación, ¿no? Cada país de manera independiente está tratando y evaluando de qué forma va a controlar este tipo de tecnología. Sin embargo, en ese tipo de circunstancias, y hablando específicamente del político que están tratando de promover en Europa, va a llegar siendo la herramienta para tomar decisiones más informadas o tomar decisiones con mayor fundamento, con un amplio conocimiento. A veces nosotros nos limitamos por la experticia que generamos en temas muy específicos y una tecnología como la inteligencia artificial va a ayudar a abrir un poco el panorama, ¿no? A tomar en cuenta diferentes situaciones que de pronto en un inicio no estaban tomadas en cuenta. De todas formas, todo va a estar basado en qué tanto y qué tan bien y de qué buena manera estemos alimentando estas inteligencias artificiales. Ahí está el reto más para la humanidad, de manejar la inteligencia, manejar la herramienta con sabiduría. Al igual que lo hemos hecho cuando ha llegado el Internet, se ha visto todo lo bueno y también se ha visto todo lo malo. Pero ahí la responsabilidad y el objetivo que deberíamos tener como sociedad para usarlo de la mejor manera, ¿no? Y como tenemos cerebros tan buenos, mentes tan bondadosas. Raúl, gracias por habernos acompañado. Guillermo, de igual manera, gracias. Si tienes alguna impresión final. Sí, no, dos cosas. En principio, hay cosas malas que están pasando ya con la inteligencia artificial, digamos. No hay que esperar al futuro. Posiblemente no sea algo como Skynet, pero hay otras cosas, ¿no? Digamos, como las informaciones falsas. Es mucho más fácil producir informaciones falsas, es mucho más fácil producir videos falsos y que sean creíbles para las personas, ¿no? Entonces, justamente, gran parte de la preocupación en los países en los que están yendo hacia procesos electorales tiene que ver con los posibles engaños o las posibles mentiras que puedan aparecer para cambiar votos o para cambiar este tipo de cosas, ¿no? Pasó en Estados Unidos, ahora que estuvieron elecciones, hay un montón de miedo, de atención sobre eso, y va a seguir pasando en todas las elecciones de acá a futuro, digamos, ¿no? Porque por más que haya regulación y se intenta, en Europa ya tiene un principio de regulación, ya también en otro punto está, hay demasiados desarrollos que no solo están por las empresas, digamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece? Les preguntamos perturbador. Un poco. ¿Qué viene de magia? Magia para todos ustedes a continuación.
Increíble, papá. Hace tan buena la magia que no vamos a decir nada que ha quedado peor que preste el set. No te preocupes. Y así despedimos, Jorge, el viernes. ¿Hay algo más? Claro que sí. ¿Hay algo más? No. Claro. ¿De verdad? O sea, el acto último lo has guardado. Lo mejor llega al final, dice, ¿verdad? Bueno, pero las recomendaciones, por favor, Jorge, ahí en casa. Claro, todo esto, por supuesto que son actos de magia. No lo hagan en casa, niños, ¿ah? Es muy peligroso. Es un mago especializado con años de entrenamiento y trabajo. Todo es una ilusión óptica. Así es, claro, Jorge. Bueno, las recomendaciones ahí en casita, por favor, no hagan esto, no lo hagan. Solamente yo, Roldán, puedo comerme un delicioso y exquisito clavo. Y lo voy a hacer ahora. No es de olor, ¿no? ¿Ver? Por favor. Clavo. Puedes revisar. Ahí está el sonido, escucha, a ver. Escuchen el sonido. Ahí está, perfecto. Clavo. Lo que pasa es que me vine apuradito y no pude cenar en casa. Y le vas a meter un clavo. Y me voy a meter ahora un clavo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ahí en casita? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos sí o no? ¿Cómo? ¿No? Sí. Roldán sí lo hace, ¿verdad? A ver. Está muy bien. Se ve delicioso a la boca. No. Está una muela partida. No vas a decir nada. A ver. Alto silencio, por favor. Cuidado. No. Las cosas que tengo que hacer por $1000. ¿Y el clavo? Desapareció. No hay el clavo. Desapareció, pero para aparecer en otro lugar. Sí. ¿Dónde? No va a ser mañana temprano. No. Esto es magia, por favor. Esto es magia. A ver. Vamos a hacer aparecer el clavo, pero miren de dónde, ¿sí? Ahí está. Ahí, nada. Muy bien, nada. Ahí. Ahí está, muy bien. Mira. Atentos ahí. Esta es la tercera parte del truco. Desaparece, muestra la sorpresa y ahora la parte más importante del truco. Hacer aparecer lo que ha desaparecido. Muy bien. Muy bien. Aplausos, por favor, ahí en casita para ustedes. Muchas gracias, Jorge. ¿Cuántos años de magia necesitas para tener un nivel como el tuyo? Bueno, 20 años. Yo en la magia, 20 años. 20 años. 20 años en la magia. Empecé pequeño y bueno, poco a poco vamos haciendo ilusiones. Este show es tuyo. Este show es mío. Muy es bien. un poquito de lo que hacemos. Un poquito. Permíteme felicitarte. Vamos a hacer la pausa. Muchas gracias. Me quedo con el, espero no desaparecer, pero me quedo con el mago Roldán que me enseña algo. Pausa y volvemos aquí en vivo.